El doble estándar quedó completamente expuesto. En una tensa sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Fabiola Campillay y Lorena Pizarro intentaron instalar la idea de que los indultos serían sinónimo de impunidad, cuestionando al ministro de Justicia con un discurso cargado de superioridad moral y defensa de las víctimas. Pero hay un problema evidente. Ese mismo rigor no apareció cuando los indultos beneficiaban a personas vinculadas a su propio sector político. Hoy exigen estándares internacionales, coherencia y respeto irrestricto por las víctimas, pero guardaron silencio o incluso respaldaron decisiones similares en el pasado. Esa es la contradicción de fondo. No se trata solo de los indultos, sino de cómo se mide la justicia dependiendo de quién gobierna. Cuando les conviene, es justicia. Cuando no, es impunidad. En este video, revisamos sus intervenciones y evidenciamos una inconsistencia que ya no pasa desapercibida. Porque los derechos humanos no pueden ser una herramienta política que se usa según el momento. O se defienden siempre, o simplemente se instrumentalizan. Ministro, tengo 4 preguntas para usted. Quisiera saber cuántas solicitudes de indulto a agentes del Estado condenados por crímenes durante la dictadura y el estallido social han recibido. Y si usted comparte que hacer uso de esta facultad en este tipo de casos constituye impunidad y que va en contra de las obligaciones internacionales de Chile. Lo pregunto porque ¿cómo se concilia esto con el deber del Estado de sancionar y reparar estas violaciones? Mi segunda pregunta, ministro, ¿qué criterios están tomando para evaluar estos indultos? Ustedes como gobierno, ¿cómo van a garantizar que se considere la gravedad del daño a las víctimas en caso de muerte, pérdida de visión o pérdida de movilidad? Estamos hablando de una revictimización clara, tanto para los afectados como para las familias de los fallecidos. Mi tercera pregunta, ministro, quisiera citar el plan Cancerbero durante la campaña del presidente Kast, donde se dice textual que, abro comillas, no puede haber justicia sin cumplimiento de penas. Esto sumado a que el propio presidente Kast en campaña señaló que en su programa de gobierno no estaban considerados los indultos. ¿Por qué hubo ese cambio de opinión? ¿Hay algún motivo en este giro en su política con respecto a las violaciones de derechos humanos? Y la última pregunta, y con esto termino, ministro. Las víctimas tienen incertidumbre de no saber cuándo el gobierno va a tomar una decisión. ¿Nos puede indicar qué procesos existen o comprometer un canal abierto, transparente, para que las familias puedan saber en qué estado de tramitación está cada solicitud? Yo sé que usted no puede comprometer al presidente, pero me gustaría que desde esta comisión saliera un compromiso suyo como ministro de Justicia y Derechos Humanos a entregarle este mensaje al presidente Kast, para que, al igual que como se ha escuchado a los condenados con su debido proceso y condena, lo haga también con las víctimas. Escuchar a todas las víctimas y sus familiares. Muchas gracias. Si pudiera responder, por favor. Sí, prefiere que responda ahora y no después todas las preguntas juntas. Yo preferiría eso, por si son del mismo tema o del mismo tenor, poderlas agrupar todas en una misma respuesta. ¿Todas? Si hay más preguntas, sí. Si hay más preguntas, sí, adelante. Creo que Lorena Pizarro. Ya, y vamos por orden, ¿ya? Muchas gracias, presidenta. Saludos a todas y todos los presentes. Yo ya estuve en una reunión en la Cámara de Diputadas y Diputados con las autoridades aquí presentes. Y quiero recordar, y ahí van a ir mis preguntas,
que en esa reunión se habló que se iban a respetar ciertas cosas del gobierno anterior, como el plan de búsqueda, y al día siguiente se desmanteló a quienes trabajan el plan de búsqueda. Quiero hacer las siguientes preguntas. La primera tiene que ver que entiendo que esos despidos que se hicieron de personas que tienen una larga trayectoria en lo que es la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, no fue ni siquiera consultado al equipo asesor o evaluador que integran además integrantes de varias agrupaciones. Recién se van a reunir con ellos, creo, esta semana. Y ya hay una decisión de desmantelar el plan de búsqueda. Lo segundo que quiero señalar es que si ustedes pueden explicarnos por qué el presidente José Antonio Kast señala estar de acuerdo con la declaración de la presidenta de la Corte Suprema, Clara Charansky, que los indultos deben ser analizados de una forma distinta y no una potestad privativa del presidente de la República, pero, lo va a hacer después de indultar a genocidas violadores de derechos humanos. Entre otras cosas, se incumplen tratados internacionales y quiero saber si el gobierno solo va a respetar los tratados económicos y los tratados de derechos humanos tienen menos fuerza. Lo otro que quisiera consultar es, me gustaría solicitar, porque se nos ha hablado varias veces de los proyectos que le van a dar impulso, que nos hicieran llegar, tanto a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados, los proyectos de ley que le van a dar impulso para nosotros poder entender hacia dónde va el gobierno en este sentido, porque quiero decir que las señales son muy complicadas. Y lo último que quiero decir, y voy a repetir lo mismo que dije en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y que no tuve respuestas y que hasta el día de hoy no han llegado los oficios con la respuesta, Presidenta, aquí termino, es qué va a pasar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos sin duda hay que mejorarlo, pero en base a las normas y los principios de París, que no tienen ningún correlato con lo que acá se acaba de leer respecto del presentado por el senador Longton, por su intermedio, Presidenta, y lo mismo que dije en la Comisión de Derechos Humanos. Si no se va a reparar las falencias que tiene el INDH, tendremos que avanzar en la legislación del Defensor del Pueblo u Ombudsman, porque la protección de los derechos humanos, protección, promoción y defensa de los derechos humanos son obligaciones del Estado y entre otras obligaciones, por lo tanto tiene que tener una legislación acorde que proteja a la población civil ante eventuales agresiones de agentes del Estado, como nos ocurrió durante la dictadura civil militar y más recientemente durante la revuelta popular. Entonces quisiera saber, ¿se va a robustecer o no de parte del Estado lo que significa las obligaciones internacionales o INDH fortalecerlo o crear el Ombudsman o Defensor del Pueblo? Gracias, señora Presidenta. Efectivamente son bastantes los temas, algunos de ellos los voy a contestar yo, otros los va a contestar el subsecretario. Senador, voy a partir por los últimos temas. Nosotros, senador, hoy día no tenemos una opinión como gobierno respecto del proyecto de conmutación de penas, porque más de 300 son 500 indicaciones las que tiene. Por lo tanto, vamos a esperar su tramitación legislativa. Así que no hay hoy día una opinión al respecto. No hemos encontrado en este mes, senador, respecto del segundo de los temas que usted señala, con una muy mala gestión en el servicio médico legal. Es algo que no solamente se trata de la lejanía de ciertas regiones, senador, porque en el centro de la República de Chile tenemos un problema enorme. Tenemos problemas muy grandes en lo que se refiere a reconocimientos periciales. Hay una situación bastante dañina en los procesos judiciales en que existen abusos a niños, niñas y adolescentes, en donde muchas veces esos procesos criminales terminan precisamente por la lentitud en evacuar los peritajes.
Es una preocupación que tenemos, senador. Nosotros lamentablemente en este mes que llevamos en el ministerio, cada vez que preguntamos por gestión nos responden con que hay un proceso, un procedimiento y una mesa. Y la verdad es que queremos hacer un cambio trascendental en esa materia, puesto que efectivamente se trata de servicios que son bastante cercanos a la gente y requieren de una primera necesidad. Así que es una preocupación, senador, de este mes. En la presentación que efectuamos hace un momento atrás, creo haber sido explícito, señora diputada, en lo que se refiere al Instituto de Derechos Humanos, y creo también haber sido bastante explícito en relación con los proyectos de ley que vamos a impulsar. La descripción se la hicimos a usted en la Cámara de Diputados, la descripción la hice ahora también en la Comisión del Senado. Está pendiente la respuesta a su oficio, hemos trabajado en ellos y lo vamos a responder a la brevedad. La presentación, entiendo, subsecretario, que queda a disposición de esta comisión, por lo tanto ahí usted va a poder revisar cuáles son los principales lineamientos. Quiero decirle que el informe respecto al Instituto de Derechos Humanos es una materia que emana de una ley de presupuesto aprobada por el Congreso de la República, y que ese informe es un informe conocido por todas las personas, y por lo tanto sobre esa base es que se va a hacer el trabajo o el anteproyecto de ley en el que estamos actualmente trabajando. Señora Presidenta, en materia de indulto yo quiero repetir lo que he señalado en otras oportunidades. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una es la ley actualmente vigente y otra es modificaciones legales que puedan hacerse en el futuro. Hoy día existe una ley vigente que faculta al presidente de la República para emitir pronunciamientos sobre indultos particulares. Esos indultos particulares se van a evacuar atendiendo caso a caso la situación de los antecedentes que se aparejen a esos expedientes. Hoy día hay aproximadamente 28 solicitudes de indultos pendientes, existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026, y en las posteriores, que serían aproximadamente 8, hay distintas materias, no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social. Eso es lo que le puedo contestar, y en relación con el plan de búsqueda va a contestar por su intermedio, señora Presidenta, va a contestar el subsecretario de Justicia. Disculpe, ministro, en la última pregunta que yo le hice, pedía que si fuese posible, yo sé que depende del presidente, pero que fuese posible que el presidente, antes de tomar una decisión, pudiese recibir a los familiares y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto del estallido como también de la dictadura. Eso sería súper importante, porque nosotros también tenemos algo que decirle al presidente. Muchas gracias.